Bueno, seguimos en nuestro curso Stata Básico y llegando al final con un repaso. Y en ese repaso venimos conversando o mostrando algunas órdenes, pero también haciendo comentarios sobre todo de que lo primero que hay que hacer es revisar nuestros datos y ver que están bien. Eso lo destaco en el sentido de que tenemos variables que han considerado valores de no sabe, no responden, y no se deberían considerar en un análisis de promedios y menos en un análisis factorial. Si nosotros vamos a tener escalas que han considerado esas posibilidades, pues evidentemente hay que sacarlas de la base de datos para poder tener valores fiables. Bueno, vamos aquí a repasar estas opciones de tabulei. Vamos a mirar esta tabla univariada, que es tabulei es sinónimo de TAF. Démosle el clic. Y lo único que hice acá fue pedir la tabla de, de país. Entonces todos estos países tienen 1200 de muestra. Ahora, la invitación que he hecho en varias oportunidades es que si cogemos algunos de nuestros países, los de estamos participando en el curso, Colombia, por ejemplo, México, Perú, Ecuador, eh, recuerdo si Chile, Venezuela, pues entonces ahí podríamos escoger esos países y hacer el análisis comparativo que podemos dar un informe sobre estas variables que tienen en esta encuesta. Ahora, esta primera fue univariada, pero si yo le hago con sexo, solamente colocando TAF, vamos a ensayarlo aquí nomás sin apoyarme en el do, yo puedo venir TAF y vengo a la parte superior derecha, dándole doble clic, aquí cual tengo, esta se ve, idempa y sexo, por ejemplo. Dándole doble clic, aquí ya me quedó en la parte inferior digitados, y ahí lo que tengo es eso. ¿Cuántos son los hombres y mujeres por cada país? Entonces sabemos muy bien que es tab, sabemos muy bien que le coloco la variable, las variables que tengo, en este caso 2, para poder hacer un cruce. Pero hay más. Esto es una información descriptiva, evidentemente. Ahora yo quiero colocar eso mismo, pero solicitando la chi cuadrado por fila. Row chi cuadrado. Entonces le doy, la ejecuto y aquí tengo el chi cuadrado, que es una prueba de hipótesis para mirar si son independientes o no estas dos variables. Aquí tenemos si el género es independiente país y nos está mostrando porcentaje. Lo pedí por row, por fila. Entonces esto lo leeríamos que el 47% de las personas de Argentina son hombres. Como aquí diría que el 52-66 de los de Brasil son mujeres. Esa es una lectura. Ahora, lo relevante ya en un tema inferencial es mirar el resultado en la parte inferior. Y nos dice que el valor de chi cuadrado dio 31 tanto, pero la probabilidad es menor de 0,5, lo que estaríamos diciendo que no son independientes esas variables. Es decir, que en algunos países va a haber más de un género que el otro, de esta manera. Ahora, si yo quiero calcular es por columnas, entonces no le coloco row, sino que le coloco column, recordando que esto también se hace por menú. Y acá tenemos otra lectura porque el porcentaje está en la parte inferior. Entonces ya aquí es bien distinto. La lectura de los porcentajes de la tabla. Valga decir que diríamos que el 6.21% de los hombres son de Bolivia. O el 5.91 de las mujeres, perdón, el 5.97 de las mujeres son de Colombia. Porque ya el porcentaje va en el sentido de filas, perdón, de columnas. Sin embargo, el resultado final de la chi cuadrado no cambia. Hágalo como quiera, no nos cambia y esta es la conclusión definitiva. Ahora, si lo vamos a pedir solo el de la chi cuadrado,
pues no le decimos ni fu ni fa, sino que da el valor solito. Nos dice cuánto hay en uno y en otro. Ahora, ¿de qué depende cómo lo encontremos? De fila a columna. La primera reflexión es que la conclusión de una hipótesis de independencia o de dependencia de dos variables no se ve afectada por cómo pidamos los porcentajes. Sin embargo, para poder hacer una descripción o una redacción adecuada de la tabla en lo que se encuentre entre los cruces, sí es necesario saber qué es lo que es la variable independiente. Siempre la variable independiente es lo que se da primero. Entonces, generalmente se colocará la variable sexo como la independiente y se leería en ese sentido. Aquí prácticamente las dos casi que nos darían el mensaje de ser independientes, pero realmente de escoger entre estas dos es sexo. Otra situación es entonces preferir no relacionar estas dos, sino vamos a mirar algún otro ejemplo aquí. Voy a copiar esto acá, pero no quiero mezclar dos de estas, sino sexo, por ejemplo, con... espéreme que lo dañé aquí, porque estaba aquí. Sexo y otra variable que consideremos objeto de estudio. Esas serían lo que podemos pensar como más reflexión. Vamos a ponerles este S1, a ver. Pero sexo iría en la parte, aquí más bien sería row, si estamos hablando de que la fila es la que prima. Entonces, ¿qué me queda aquí? Estas sí serían ya más útiles, a mi modo de ver, cruzar sexo con las objetos de estudio. Entonces aquí yo obtengo cuántos hombres fueron, cuántas mujeres, y la chi cuadrada, o sea, si son independientes. O sea que las respuestas del hombre diferirían, o mejor la frecuencia, diferirían con respecto a las mujeres en esta clase social subjetiva, por lo que estamos encontrando estos resultados. Ahora, si vamos a crear el do nuevo, entonces sombreamos acá, control C, y vamos adicionándolo donde consideremos, control V. Y así podemos ir creando cada vez más nuestro archivo descriptivo. Veamos estas opciones ya conocidas también, pero vamos a ir llegando a un punto que es nuevo. Sombreo estas, tab es una frecuencia simple, otra simple, los resúmenes, etc. ¿Por qué lo quise hacer? Para que cuando lleguemos a las órdenes, lo que quiero mostrar nuevo, pues veamos diferencias. Aquí tengo tab P1ST. El problema, no contesta. Bueno, aquí solamente hay un no contesta. No está el no sabe como si está en esta otra pregunta. Por lo tanto, insisto, estos otros resultados de resumen están afectados por estas categorías. El no contesta es evidente que nos puede afectar resultados. Y en esta otra está contado el no sabe. Entonces también nos va a afectar. Como descripción y como cruce y como todo esto nos sirve tener esta estructura. Pero para hacer algunos temas ya de factoriales, definitivamente no sería lo adecuado, ni siquiera en regresiones. Tab 1 también tiene la misma situación, S1, perdón, y por eso calculé el resumen de estas dos. Obviamente lo interesante sería hacerlo todo, lo interesante no, hay que hacerlo para todo. Y aquí vuelvo a hacer el énfasis ya mencionado, mínimo menos 2, mínimo menos 2, luego estos dos promedios están completamente afectados por esos valores. ¿Cuáles valores? El no contesta y el no sabe. Por lo tanto, viene un tema, tal vez el relevante hasta este momento en esta charla, y es analizar el proceso de recodificación. Lo voy a dejar en otro más.